¡Listo! Bienvenidos. Buenísimo. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Elizabeth, ¿se escucha bien? Fuerte y claro. Bienvenidos a un episodio más de Hacking Patient Centricity. Este es el episodio 75. Gracias por acompañarnos. No se crean, es el 4, pero ya llevamos 4, Miquel. Ya casi llevamos al mes, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionado de haber escuchado hablar al Andrés del futuro que ya está hablando del episodio 75. Y sí, justo en la mañana pensaba que es un día de mucha celebración, es el cuarto episodio. Esto quiere decir un mes de trabajo, un mes de estar planeando cosas y visualizando también hacia futuro. Entonces muy contento de compartir otra vez espacio contigo, Andrés. Platícanos, Miquel, ¿qué tenemos para este episodio? Pues para este episodio, bien interesante, nos va a estar acompañando Elizabeth Patiño. Ella es psicóloga organizacional, ha tenido experiencia en el área de recursos humanos, de la industria farmacéutica, de la industria de consumo. Ella ahorita está incursionando en la parte de psicoterapéutica, entonces va a estar muy entretenido este episodio. ¿Qué esperarnos, Andrés? Pues desde el título se ve interesante, centricidad del paciente, la cultura organizacional de las farmas. A ver, ¿por qué escogimos las farmas, Miquel? Se me hace que hay como que un delay, ¿verdad? Un delay mini. Un mini delay. Creo que sí, de pronto A ver, déjame... queda un poquito el delay por ahí. De mientras, en lo que está el delay, veo que se van conectando varias personas por acá en Facebook y aprovecho para mandarles un saludo en lo que se va restableciendo el delay al doctor Miguel Ángel Serna, Ricardo Brena, por acá, ¿quién más? Está Mari Carmen. Hola a todos, muchas gracias por conectarse. ¿Cómo ves? ¿Me escuchas? Ahora sí, creo que ya la comunicación se restableció y te escucho perfectamente. Súper bien. Miquel, pues adelante. ¿Cómo empezamos el episodio? Pues Andrés, te quiero contar una frase que tengo como muy clavada en estos últimos días. Yo creo que al igual que las experiencias se guardan en la memoria, también ciertas virtudes como lo son la empatía. Y para llegar a este punto, te platico que en 2014 yo estaba dando un paso importante en mi carrera dentro de la farma. Me estaba convirtiendo en representante médico de la línea de neurociencias o de la división de neurociencias. Y uno de los productos a mi cargo era para la enfermedad de Alzheimer, un tipo de demencia que va haciendo un deterioro cognitivo de las funciones cerebrales y de la memoria, que representa una carga súper importante para los pacientes a nivel psicológico, social, económico, también para los familiares. Y desafortunadamente no existe un tratamiento que cure la demencia tipo Alzheimer. Dentro de mis actividades como representante médico visitaba a los médicos que estaban asignados en mi cartera de clientes, que eran neurólogos, geriatras, psiquiatras, médicos generales, médicos internistas, con quienes conversaba acerca de la enfermedad y también de los tratamientos disponibles y ejecutaba con ellos las actividades que marketing planeaba. Una de las actividades que marketing planeó y que no estaba dirigida hacia ellos precisamente, sino más bien a nosotros como equipo interno, fue una actividad de sensibilización en el que tuvimos la oportunidad de compartir una media mañana con un centro de día para adultos mayores. Y esta experiencia para mí cumplió su objetivo y fue un tipping point en mi carrera profesional, porque pude compartir un espacio de unas horas con Tere, una mujer de 78 años que a primera vista me parecía con bastante lucidez y bastaron unos pocos minutos para convivir con ella y darme cuenta de lo deteriorado que estaba su capacidad cognitiva. No se acordaba del nombre de las cosas, de su uso, de lo que me había compartido unos minutos antes. Imagínate hasta dónde llegó o en dónde estaba su condición, que de pronto se volteó y me dijo, por favor, llévame de regreso a mi casa con mi mamá. Su mamá había muerto 5 años antes y ella se había quedado en un episodio atorada en su infancia o en su niñez.
Después de esta experiencia, algo se movió dentro de mí y empecé a hacer un análisis situacional de cómo estaba el tema del diagnóstico y el tratamiento del Alzheimer en una de las instituciones que estaban dentro de mi territorio asignado de ventas, ¿no? Y me di cuenta de 3 cosas fundamentalmente. La primera es que esta demencia estaba subdiagnosticada. Por una parte, por un tema de una creencia que era la demencia senil es una condición natural en el adulto mayor. De hecho, la demencia senil no existe. Sí es un padecimiento el deterioro cognitivo. 2, que las personas que sí llegaban a tener un diagnóstico tardaban alrededor de 9 meses en recibir tratamiento. Imagínate lo que es 9 meses vivir con esta enfermedad, cómo se va deteriorando y a qué velocidad del cerebro y qué tanta funcionalidad puede perder una persona en estos 9 meses. Y 3, que una de las razones para que esto sucediera, estos 9 meses sucedieran, era que estaba haciendo falta colaboración, trabajo en equipo, comunicación asertiva dentro de los miembros de los diferentes niveles de atención de esta institución en particular. Con todo esto en la mesa y con los recursos disponibles que teníamos en ese momento, mi jefe, Ángel Pérez, a quien le mando un saludo si es que nos ve, y yo hicimos un programa que primero presentamos dentro de la compañía. Era un programa de sensibilización para las instituciones acerca del Alzheimer en específico. Fue aprobado y luego nos fuimos para afuera y lo pudimos presentar al asesor, a uno de los asesores del director general de esta institución, y nos dio luz verde y lo empezamos a andar. A través de workshops de sensibilización, tanto de la enfermedad como de los soft skills necesarios para el trabajo en equipo, fue como echamos a andar este proyecto en conjunto, iniciativa privada e institución de salud. Y después de un año de este programa, vimos unos resultados bien interesantes, 3 de ellos en concreto. Punto número 1, aumentó el nivel de diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Punto número 2, incrementó la productividad de la institución de salud y con ellos sus KPIs o con lo que los mide. Y punto número 3, se daba mucho mayor calidad de vida, la parte importante, a las personas. Se frenaba el progreso de su enfermedad a tal grado que incluso médicos residentes que estaban en estas instituciones de salud tomaron datos de este programa para hacer 2 posteriores publicaciones a este respecto. Entonces, por eso te digo que así como la memoria y las experiencias se anidan en la memoria, también para mí virtudes como la empatía se anidan dentro de la memoria. Fíjate que me llama la atención, Miquel, cómo en toda esta historia que nos platicas, la solución no fue necesariamente un tema médico per se como científico, sino fue más bien un tema de escuchar mejor, de poner a las personas a comunicarse mejor, de colaborar, un tema de comunicación, de awareness. Y me recuerda, hay una historia que me gusta platicar. Tengo un amigo que trabajaba en una empresa que desarrollaba software. Y un día lo contratan esta empresa, un call center, para que les rediseñara un software para subir formularios más rápido, ¿ok? Y entonces, pues les entregan el nuevo software a los usuarios, a los que estaban registrando llamadas, y resulta que estas personas que registraban las llamadas y los formularios no querían utilizar el software nuevo. Y lo interesante es que era un software mucho mejor, mucho más bonito, mucho más, con mucha tecnología más avanzada, y la gente no lo estaba utilizando. Entonces, como que, pues, el cliente estaba muy enojado con la empresa de desarrollo de software y va con ellos y les pregunta, oye, a ver, resúmeme esto, o sea, me cobraste una millonada y resulta que la gente no está utilizando el software. ¿Qué está pasando, no? Y entonces este amigo mío va y se sienta con una de las personas que tenía que llenar formularios, y lo que se da cuenta es que se puso a ver cómo llenaba, o sea, cómo utilizaba el software anterior. Y entonces estaba llenando formularios y se daba cuenta que con el dedo chiquito le picaba un botón y eso hacía que inmediatamente el formulario se subiera y de alguna forma se abriera un formulario nuevo. Se seguía typeando información, le picaba con el dedo chiquito y se subía al formulario. Y lo que se dieron cuenta es que en el software nuevo no tenían no estaba habilitado esa función, ese botón. Es decir, la gente no estaba utilizando el software nuevo por una tontería, de que había un botón que antes funcionaba súper bien y ahora no estaba funcionando, y entonces como preferían utilizar la versión anterior, aunque les llevara más trabajo porque ya estaban como automatizados. Y creo que como que otra vez la solución fue un tema de diseño, no un tema técnico per se de software nuevo, sino de ponerle atención a dónde están las personas,
cómo se conviven, cómo actúan, y eso nos puede dar mucha luz. Eso es lo que creemos en este programa de Hacking Patient Centricity, que poniéndole atención ante las personas, entendiendo cómo se hacen las cosas hoy, podemos resolver problemas. ¿Qué opinas? Sí, sin duda alguna. De pronto, lo que yo les platicaba en estas historias es que no tuvimos que inventar el hilo negro, no tuvimos que inventar la rueda y quebrarnos la cabeza. Y sí hicimos algo innovador, sí hicimos algo disruptivo trabajando con el factor humano. Y qué mejor que para este episodio le demos la bienvenida a Elizabeth Patiño, psicóloga organizacional y experta en tema de recursos humanos, para que venga a compartir con nosotros desde su mirada y su experiencia en recursos humanos, qué tan importante es trabajar en el desarrollo humano y en los recursos humanos. Hola Liz, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, un placer estar aquí con ustedes acompañándolos hoy en este episodio tan interesante que engloba un área que es súper importante, súper estratégica en todas las organizaciones, ¿no? Como es recursos humanos. Sin duda alguna, parte fundamental de todas las organizaciones. Y para irnos así directo al tema, Liz, Andrés y yo algo que escuchamos mucho es poner al paciente al centro. Lo escuchamos Andrés en su experiencia como proveedor y yo trabajando en la industria, y lo escuchamos en las tácticas, en las brand plans, incluso como misiones o statements centrales de las empresas o de las farmas. ¿Qué implica esto a nivel de recursos humanos y a nivel de cultura organizacional? Sí, claro, mira. Como tú bien dices, es una cosa que se repite casi ya como monólogo en todas partes y lo escuchamos como en automático, ¿no? Pero la función centrada en el paciente no puede ser simplemente una función más de la organización, ¿no? O sea, tiene que ser la función, la razón de ser de estas organizaciones que se dedican a la salud, ¿no? Entonces, partiendo de eso, yo te diría que la transición en una organización que se quiere enfocar en el paciente tiene que ser muy bien orientada desde el punto de vista de que sea sostenible, ¿no? O sea, en la cultura, sin la cultura no tenemos nada en una organización, ¿no? Es la razón de ser. Entonces, partimos de que si no tienes una estrategia que te dé sostenibilidad a largo plazo de esto, vas a perder mucho tiempo, mucho dinero y mucha energía mudándote de una estrategia a otra, ¿no? Y eso obviamente no va a ser ni bueno para el negocio ni bueno para el paciente. En este sentido, me pongo a pensar un poquito en un ejemplo de alguna farma que en algún punto tuve oportunidad de conocer el cambio que hizo, y lo que planteó esta compañía fue generar un cambio organizacional desde la raíz, es decir, desde el tema de lenguaje, comunicación, misión, visión que tenía la compañía para poder eso permearlo hacia abajo con todos sus colaboradores, ¿no? Nos referimos centralmente al punto de decir, ¿quién es mi cliente? Yo, farma, mi cliente no es el hospital, la institución, el médico. Mi cliente es el paciente, ¿ok? Desde ese punto, desde ese cambio de lenguaje tan importante que se tiene que hacer en el interior de las organizaciones, es de donde debemos de partir, en mi opinión, ¿no? O sea, desde que la persona, cada integrante de la organización que se une o que ya lleva años ahí puede entender esta importancia. Lo que yo hago, ¿en dónde repercute? ¿Hacia dónde llega? Tener esa visión, esa claridad de qué impacto tiene lo que yo hago en esta cadena, porque es una cadena muy larga, ¿no? Desde la producción, desde la investigación, la generación, la obtención de todos estos permisos que globales y mundiales necesitas para poder sacar un medicamento al mercado, hasta la persona de IT, porque aunque no lo creas, la persona de IT también tiene un impacto en esta cadena, ¿no? Y entonces no podemos dejarlos de lado, no podemos olvidarlos, no podemos solamente enfocarnos en los comerciales y en las ventas que tienen esta interacción un poquito más cercana con los médicos y por ende con los pacientes que tienen esta sensibilidad. ¿Y qué pasa con todos los demás? ¿Qué pasa con la gente que está sentada en recursos humanos? ¿Qué pasa con la gente que está en compras? ¿Qué pasa? ¿No tienen derecho a tener este conocimiento? Por supuesto que sí, forman parte de la organización. Entonces, parte de la estrategia tiene que ser hacer llegar a través de programas de engagement y de experiencias que les brinden esta sensibilización y conocimiento acerca de lo que se hace. Y entender desde ese punto que el cliente que tenemos y que debemos tener en la cabeza es el paciente. Y si te cuesta mucho trabajo pensar en pacientes externos,
piénsate a ti mismo como paciente, ¿no? Ujú. Piensa a tu familiar, a tus amigos, a tus padres como pacientes. Todos somos pacientes potenciales. Es algo que ustedes repiten mucho y que lo dicen con toda sinceridad, ¿no? Todos somos Potencialmente pacientes. Exactamente. Entonces, más que decirte soft skills, creo que es importante tener esto presente y aunado a cambiar como toda esta mecánica de comunicación y de lenguaje dentro de la compañía como de inicio, podemos agregar temas de liderazgo, ¿no? No es lo mismo tener una posición que es de liderazgo a ser un líder. Es muy diferente, es muy diferente. Puedes tener la silla, pero no necesariamente tener el skill desarrollado para permear la estrategia, para hacer llegar esta estrategia, ¿no? Entonces, otro punto importantísimo es ser un agente de cambio, fungir como un agente de cambio. Esa es otra skill que es necesaria para lograr un cambio organizacional. Estrategias de comunicación, como te decía, en el tema del lenguaje, poder generar engagement y sensibilidad a tus colaboradores o a tus miembros de equipo, si quieres iniciar en un campo pequeño. Y qué rico es escuchar esto acerca de tener una estrategia muy bien cimentada, una estrategia muy bien planeada que sea a la vez inclusiva y que permea hacia toda la organización para justamente poderte dar cuenta, tú que estás en un área que no tienes un contacto directo tan comercial, de cómo lo que tú estás haciendo puede significar o puede ser un cuello de botella para ofrecer alguna solución. Y justo como lo mencionaba en el ejemplo, ¿no? Exactamente. El tiempo, en términos de salud, el tiempo es oro. Y de pronto me parece que también las organizaciones de la salud tenemos un área de oportunidad de aprender de la visión y de la mirada centrada en el cliente de las empresas de consumo y que todos los esfuerzos están dirigidos ahí. Tenemos retos, sí es cierto, tenemos retos de regulaciones, tenemos retos de términos legales, de cumplimiento, etcétera, pero justamente creo que esta visión de cambiar incluso, por muy pequeño que parezca, el lenguaje de saber identificar bien quién es el cliente, me parece que es un tema fundamental. Y luego entra un tema de diseño, que ahí Andrés es el experto. Claro. Fíjate que me recuerda mucho que estaba platicando Elizabeth en temas de diseño. Ahí Salvador Alba fue el presidente de PepsiCo Latinoamérica por muchos años, después fue el presidente de todo el TEC de Monterrey. Se acaba de, pues no sé si de jubilar, porque lleva jubilándose 10 años. Pero cuando él estaba como presidente de Gamesa y de PepsiCo en Latinoamérica, un día le tocó la puerta al director de recursos humanos que se llama Eduardo Lagarza, que ahorita es el director de RH de todo Walmart, por cierto. Exactamente, sí, se cambió para allá. Bueno, entonces fue con él y le dijo, vente, quiero que vayamos a conocer quién es nuestro cliente. Entonces, literal, se subieron al carro de Salvador y fueron a una colonia un poquito popular en Monterrey y se toparon a un niño chiquito, creo que se llamaba Jorge o Luis o Pedro, no me acuerdo, alguien así. Y el niño estaba comiendo unas papitas sentado afuera de su casa. Y entonces, como que se acercan los dos, pues no sé si el niño tuvo un poquito de miedo, llegó la mamá y entonces empezaron a hablar con la mamá y le dijeron, oye, ¿nos prestas a tu hijo? O bueno, vengan ustedes dos, no recuerdo, probablemente fue también con la mamá, si no hubiera estado muy raro. Sí, claro. Queremos llevarlos, estaban en Monterrey, queremos llevarlos a la oficina para que la gente los conozca y que sientan, o sea, que entiendan que Luis es nuestro cliente. Entonces, llevaron a Luis, un niño de 7, 8 años, a las oficinas de PepsiCo en Monterrey, la gente lo conoció, pero a Salvador se le quedó tan grabado esto que lo que hizo fue, literal, hizo una estatua de este niño. Entonces, si tú entras a las oficinas de PepsiCo en Monterrey, llegas al piso 9, entras y está la estatua de este niño que supongamos que es Luis, y dice algo así como nuestro cliente, o como decir, todo lo que hacemos lo hacemos por él. Y eso lo que ayuda es que, sí, la gente que igual está en ventas o que igual está un poquito más contacta con los clientes, lo tiene un poquito más de cerca. Pero la gente que está en contabilidad, la gente que está en mantenimiento, pues está muy lejos. Y entonces, ¿qué significa esto para Pharma? Y platico otra pequeña historia. Me tocó el año pasado ayudarle a una Pharma a hacer como su town hall anual. Y ellos traen el tema del paciente al centro. Y entonces hicieron un town hall meeting en donde literal pusieron a un paciente al centro. Es decir, los town hall siempre los organizaban pues al escenario y todos para atrás. Y entonces dijeron, no. Hagamos un escenario rectangular, o más bien un auditorio rectangular. Pongamos a una persona en el centro y literal se prenden las luces del town hall y está sentada una niña en silla de ruedas.
Ok. Y hay una persona de la farmacéutica enfrente de ella y la empezó a entrevistar. María, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Y entonces, claro, por el resto del town hall, pues, y por el resto del año, pues la gente trajo a esa niña en la cabeza porque literal fue un ejemplo, o sea, fue un ejemplo como muy gráfico de decir, pongamos Claro. al centro, ¿no? Ujú. Sí, y justo complementando un poco lo que estás diciendo, sí, la industria de consumo tiene tan claro quién es su cliente que ve el éxito que tiene, ve los números que maneja, ve el crecimiento exponencial que ha tenido a lo largo de cada año crecen más, ¿no? O sea, logran llegar a más clientes porque tienen muy presente y muy claro quién es su cliente y qué necesidades tiene su cliente y cómo habla y cómo piensa y qué quiere su cliente, ¿no? Entonces, en Pharma creo que es importante que hagamos ese cambio de lenguaje y que también se tenga muy presente que los hospitales, las instituciones, los médicos son partes interesadas también en esta colaboración, en este servicio al cliente. O sea, para ellos también el cliente es el paciente. Entonces, no hay que olvidar eso. Hay que entender que somos una parte de una cadena más grande donde vamos a trabajar en colaboración con las instituciones, con los médicos, para poder llegar y satisfacer estas necesidades que tiene nuestro cliente, que es el paciente. Eso es justamente lo que vuelve de la farma y del tema de la salud algo tan complejo de entender, porque Sí. no nada más es la mirada del paciente, es también una integración de miradas de pagadores, de aseguradoras, etcétera. Y cuando hablamos en temas de la farma, que también es uno de los puntos importantes dentro de todo este ecosistema y de toda la cadena que nos platicas, y hacemos un zoom dentro de estas organizaciones, ¿qué rol juega recursos humanos, Liz, para poder hacer a una organización que una organización adopte esta mirada patient-centric? Nos hablaba Andrés hace ratito del ejemplo del town hall y cómo eso te puede arreglar, pero ¿de qué manera se puede hacer un cambio sustancial de mindset o de forma de pensar de los colaboradores? Pues mira, yo te diría, desde recursos humanos tenemos la función y la labor de traer al talento correcto, ¿no? Se supone que es una de nuestras grandes e importantes misiones como recursos humanos, traer al mejor talento y al más adecuado a las organizaciones. Entonces, desde ahí somos un filtro súper importante de qué integrantes hacemos parte de esto, ¿no? Y yo te diría, ahí sí me enfocaría en ciertas skills, ¿no? O sea, sí es importante que traigamos a la silla, sentemos en la silla correcta a la persona que tiene esos skills, que puede aportar desde sí lo mejor. Punto número 1, yo te diría enfocarnos muchísimo en liderazgo, en que de verdad en el top management tengamos líderes, personas que puedan permear este cambio organizacional que queremos hacer, personas que puedan comunicar, que puedan liderar, que puedan ser el ejemplo claro de lo que estamos tratando de transmitir, ¿no? Entonces, los líderes deben de poseer la capacidad de comprender las necesidades del paciente para actuar en consecuencia y fungir como este ejemplo, ¿no? Todos seguimos o consideramos líderes a aquellas personas con las que nos sentimos identificadas, con las que sentimos que hay congruencia entre lo que hacen y lo que dicen, y es necesario que ese tipo de personas sean las que ocupen estos roles, ¿no? Habrá también posiciones que requieran habilidades mucho más estratégicas, mucho más analíticas, y ahí tenemos que tener sentadas a esas personas. No quiere decir que vamos a dejar de lado esas skills, ¿no? Por supuesto que no. En Pharma, como en cualquier negocio, la data es oro molido, lo necesitamos, y necesitamos personas que tengan la capacidad de leer esos datos, de usar esos datos y de poder volver esos datos en información que se pueda utilizar. ¿Quién va a bajar esa información? Los líderes. ¿Quién va a permear esa información? Estos líderes, estos agentes, ¿no? Estos facilitadores de cambio. También necesitamos tener personas que puedan facilitar estos cambios, que puedan fungir como estos medios, como que puedan mover estos hilos entre toda la organización y que puedan romper estas barreras y poder transmitir lo que queremos, que es poner al paciente en el centro de todo lo que hacemos, ¿no? Oye, Elizabeth, ahorita que estabas diciendo de las barreras, fíjate que me encanta el tema de los líderes, de cómo desde el reclutamiento o de cómo vas a crecer gente para que sean líderes que estén abiertos a esto. Ahora, lo que también a veces es cierto es que
si solo le apostamos a los líderes y no trabajamos en la cultura organizacional, puede ser como muy pesado y puede ser como un tema a largo plazo. Y sí, claro, es un tema a largo plazo. ¿Cómo le hago para siempre tener líderes que estén abiertos y siempre estén pensando en el paciente? Pero ¿cómo le hacemos para generar una cultura en donde cualquier persona, aunque no sea líder, pueda de alguna forma tomar decisiones que ayude a poner al paciente al centro? Y quiero platicar una historia que me gustó mucho, que leí hace poco, de una persona ahorita que está de moda otra vez el tema de la NASA y los cohetes. La historia de una persona que trabajaba en la NASA en el 62 y por esas fechas dice John F. Kennedy, vamos a poner un hombre en la luna antes de que termine la década. Y entonces todos en la NASA tenían ese propósito. Imagínense que John F. Kennedy les dijo, o sea, hubiera dicho, vamos a poner al paciente al centro de todo lo que hacemos, porque dijo, vamos a llevar a la luna. Y había un ingeniero, me parece que era polaco su familia o húngaro, no recuerdo, John C. Hubble, que él decía, yo sé cuál es el proceso que tenemos que seguir para llegar a la luna. Entonces, había dos visiones, los que decían que el cohete tenía que despegar y ese mismo cohete aterrizar en la luna y luego ese cohete aterrizar en la luna y llegar a la Tierra. Y lo que él decía es que eso va a ser demasiado pesado, se va a requerir demasiado combustible. Lo que él sugería era que despegue un cohete, que se separe un como pequeño shuttle y que ese shuttle aterrice en la luna y de ahí otra vez despegue la luna y se una con el cohete y aterrice en la Tierra. Y entonces esta persona que estaba en el nivel 70 en la organización lo vio y dijo, como tengo esa visión, que es llegar a la luna al final, antes de que acabe la década, se puso súper terco y entonces empezó a ir con los jefes, oye, creo que esto es lo que tenemos que hacer, y los jefes no le hacían caso, no le creían. Total que el tipo tuvo que mandar una carta al CEO o al director general de la NASA para explicarle su método, y eventualmente ese fue el método que aceptaron, que adoptaron para aterrizar a la luna en el 69. Y platico este pequeño ejemplo como diciendo, ¿qué mecanismos podría haber para que cualquier persona en una farma, un representante de ventas, una persona de finanzas, una persona de, no sé, de marketing, cómo le hacemos para generar un entorno donde ellos también tengan voz y que de alguna forma le pidan cuentas a los líderes de que de verdad pongan al paciente al centro? Y si están viendo que no se está poniendo al paciente al centro, que de alguna forma estén empoderados y que no los regañen por estar retando lo que están diciendo los jefes. Es decir, otra vez, sí tener buenos líderes, pero ¿cómo creas un entorno donde cualquier persona puede hablar y decir, oye, no estamos poniendo al paciente al centro? Sí, mira, ahí se me ocurre, como lo mencioné en una parte inicial, pues tenemos que partir desde la raíz, ¿no? ¿Dónde está la misión y la visión y la misión de la organización, ¿no? De ahí es la parte central donde cualquier miembro de la organización puede agarrar y decir, oye, no estamos siguiendo esto que tú me dijiste que vamos a hacer, esto a donde nos estamos dirigiendo no me está haciendo sentido, ¿qué pasó, no? Otra cosa súper importante que creo que que hay que tener presente es que cada persona debe de conocer y debe de saber cuál es el alcance que tiene su rol, hacia dónde puede llegar y el impacto que tiene su posición. ¿Cómo logramos eso? Dándole a los miembros de la organización la oportunidad de tener experiencias reales, tangibles, donde entiendan, como lo que tuvo la oportunidad de vivir Miquel en su experiencia en una farma, donde les permitieron vivir, tener este contacto con el paciente. O sea, no solo me contaron que el Alzheimer causa esto, sino pude verlo, pude tener esa experiencia donde entendí y tuve de cerca la posibilidad de ver los efectos de esta enfermedad. Y entonces entiendo aún más la importancia que tiene que yo como agente de ventas o más bien como representante de ventas pueda hacer que el medicamento llegue a las instituciones, hacer que lograr que el medicamento se posicione correctamente donde tiene que estar posicionado, ¿no? Entonces, este tipo de experiencias vivenciales enriquecen muchísimo el entendimiento que cada empleado necesita tener de su rol, del impacto que tiene su rol, ¿no? Algo que es súper importante es cada empleado, tanto comercial, de desarrollo, en recursos humanos, financiero, en compras, necesita entender completamente la función y el enfoque de lo que se trata, tener al paciente al centro de lo que hacemos, lo que significa individualmente para ellos y el impacto que ellos tienen en eso. Yo te diría que organizacionalmente, culturalmente, esa es la raíz o la base de la que tenemos que partir para lograr esto, ¿no? Aunado a eso, muchos valores que se tienen que tener en la organización para generar un ambiente de seguridad donde la persona, cada miembro del equipo pueda levantar la voz, pueda decir,
esto no está sucediendo, ¿cómo lo podemos mejorar, no? Tener estos equipos, se me ocurre como estas funciones, más bien estos equipos cross-funcionales, donde es posible escuchar la opinión desde diferentes perspectivas de cómo se está llegando al paciente o cómo no se está llegando a eso, ¿no? O sea, cómo podemos, oye, no, la verdad es que yo ni idea, o sea, mi trabajo solo es hacer que la cajita llegue del punto A al punto B y no sé de qué me hablas con el paciente, ¿no? Pero entonces el que sigue le puede decir, no, es que si tú no haces que la cajita llegue del punto A al punto B, lo que yo tengo que hacer posterior a que llegue al punto B no pasa. Y entonces así sucesivamente, tener esas experiencias de conocer también lo que el resto de los equipos hacen, te permite a ti entender muchísimo más por qué es tan importante eso que tú haces y en eso que tú contribuyes. Liz, qué maravilla escucharte, porque para mí es como un sinfín de cosas y de estrategias y de hacks que se pueden hacer para ello. Solamente para recapitular de esto último que nos compartes, yo escucho un tema de un propósito individual que está alineado a un propósito organizacional. Una escucha activa y también tener la visibilidad de hasta dónde llega, hasta dónde impacta lo que hoy yo estoy haciendo, esté en el área en la que esté. Exactamente. Y para ir cerrando por acá el capítulo, ya nos estamos acercando hacia el final del mismo. Escuché muchísimas estrategias, muchísimos calls to actions para irnos hacia allá. Si tú nos pudieras dar a manera de consultoría, ¿cuáles son para ti, Liz, estos 3 hacks para mover y lograr una cultura centrada en el paciente puntuales? ¿Cuáles serían estos 3? Número 1, yo te diría el replanteamiento de la visión y la misión organizacional, ¿no? Para mí sería la punta de lanza. 2, tener súper claro la alineación, la estrategia de alineación que quieres bajar, ¿no? Y a través de qué lo puedes hacer como más masivo es a través de equipos multifuncionales, como te decía. O sea, poder trabajar esto a través de diferentes equipos. No solo centrarte en una cosa, sino tener estrategias de comunicación, tener estrategias orientadas a experiencias vivenciales, tener estrategias donde tengas también estas meetings o reuniones de diferentes miembros de cada equipo que puedan brindar su lluvia de ideas de lo que ellos perciben como tener al paciente al centro. Y como tercer punto, yo te diría que no podemos dejar de lado justamente al paciente, ¿no? O sea, no podemos enfocarnos solo en la organización y en la parte teórica y el paciente. ¿Y dónde está el journey del paciente, no? ¿Dónde está este camino que el paciente tiene que recorrer y dónde como organización, como Pharma, entramos ahí, ¿no? Entonces, punto número 3, tener súper presente el cliente. ¿Qué necesita nuestro cliente? ¿Dónde está? ¿Cómo podemos acercarnos a él? ¿Cómo podemos contribuir y facilitarle este camino, no? Sí, justo. Y eso es lo rico de estos lives de Hacking Patient Centricity, porque como Pharma tenemos por ahí ciertas regulaciones que nos impiden acercarnos y que poco a poco, a través de estos episodios, lo que buscamos es cómo acercarnos al paciente para justamente, como bien lo dices, traer esa mirada y tomar, como en el ejemplo que nos compartía Andrés, tomar a un Luis que no sea un consumidor de algo de PepsiCo, que sea un paciente con una condición de salud para arraigarlo y poder poner una estatua. ¿Te imaginas una estatua de un Luis, de una persona que tiene un padecimiento en una Pharma? Eso creo que sería fundamental para poder lograr así ya. Fíjate que ese town hall en el que estuvimos trabajando fue en agosto y el mes pasado un día recibí un mensaje de un número desconocido porque había cambiado de teléfono y el mensaje era de la persona esta de la Pharma que había entrevistado, porque yo la estuve coachando para saber qué preguntas hacerle a esta niña. Me envió un video de cómo esta niña ya estaba caminando. Y entonces nada más recibí el video diciéndome, esta niña que tenía tal enfermedad, no voy a decir cuál, pero una enfermedad, no importa, la niña ya estaba caminando y había sido porque había empezado a tomar un tratamiento de esa Pharma. Entonces ese video lo circularon y era un video real, ¿no? Ese video lo circularon y obviamente pues eso da un boost motivacional y de claridad de decir, es que ok la venta, ok el Excel, ok el número, pero eso es por lo que estamos haciendo. Exactamente. Y hay que ponerle rostro, cara, nombre, aunque sea un nombre ahí oculto, pero algo, o sea, necesitas tener ese contacto con ese cliente.
Buenísimo, Liz. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué enriquecedor tener tu mirada y Muchas conocer esta gracias. perspectiva, traer tu experiencia a este espacio. Muchas gracias, Liz. Gracias a ustedes, los felicito muchísimo por lo que están haciendo. Un abrazo. Liz. Corto, largo. Bye. Bye. ¿Qué onda, Miquel? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? La misma pregunta, estamos conectados y sincronizados. Súper interesante tema, cada vez va agarrando un tema muchísimo más a la conversación, a poner a la persona al centro, no nada más al paciente, también al médico, también a la enfermera, también a cada una de las personas que estamos dentro del ecosistema de salud, y me parece que eso es lo bastante interesante. ¿Cuál es? Para mí la cuestión a plantear es cuál es mi propósito dentro de lo que hoy estoy haciendo y cómo puedo conocer el alcance de lo que hoy estoy haciendo. Entonces, me gusta cómo vamos. Sí, me gusta. Pienso que mucho de lo que se habló en este episodio, Miquel, va de cosas que no son otra vez necesariamente médicas, que más bien tienen que ver con entender a la persona humana, entender sus motivadores, cómo toma decisiones, cómo colabora, cómo funciona la comunicación, y cómo al ponernos una cosa muy presente como es la estatua o como es esta paciente al centro, ponerlo frente a nosotros de hacerlo sensorial, eso de alguna forma influye en nuestra toma de decisiones, y entonces es una forma de traerlo, porque a veces muchos propósitos pues no solo de farmas, en general de cualquier otra empresa, tienen propósitos muy, muy abstractos, y esos propósitos los tienes que concretar en rostros, en historias ordinarias que te ayuden a decir, ok, ya entendí qué significa Science for a Better Future, que es una de estas farmas, ¿no? O Reimagine Medicine, o sea, estos propósitos que están padrísimos, dime qué significa en mi día a día, porque si no, o si yo estoy en contabilidad o en finanzas, puede ser que me queden muy lejos. Lo vivifican la experiencia y hace que de esa manera, con esta parte sensorial, se arraiguen. Y luego también qué interesante sería justo lo que nos comentaba Liz de todas estas iniciativas, también ponerlas como parte de los medidores y de los indicadores de desempeño. Quizás por ahí también sea una forma en la cual la cultura organizacional empieza a moverse a de pronto tener estas actividades como indicador de desempeño, estas actividades que vivifiquen de manera sensorial o experiencial el propósito y la visión de cada una de las farmas. Miquel, pues vamos a despedirnos. Tenemos aquí varios comentarios. Elda Robles, David Stevens Domínguez, Adolfo Valencia, Juan Carlos Sánchez, Mauricio Barroso, Jesse O'Connor, John Moreno. Mucha gente, gracias por estar aquí con nosotros también en tu Facebook, en tu canal de Facebook, en tu página de Facebook. Miquel, padrísimo. Gracias a todos por acompañarnos. Me encantó. Próxima semana, ¿qué onda? Próxima semana, pues pongan en sus comentarios, tenemos ahí varias ideas en esto de a quién entrevistar y con quién hablar en el tema de la salud. Nos topamos Miquel y yo que Miquel se armó una lista como de 200,000 personas a las que queremos invitar y que van de alguna forma dándonos como que otro pequeño ángulo distinto. A ver, ¿qué significa esto en hospitales? ¿Qué significa esto en tecnología? ¿Qué significa esto en sistema de salud? ¿Qué piensa López-Gatell de nosotros? ¿Y cuándo va a venir a este show? Ese tipo de cosas. Entonces, pues no sé, platícanos, ¿nos quieres dar un teaser a la audiencia ya que estamos por acá? Pues me encantaría que justo los siguientes episodios pudieran ir en torno a esta línea de cada vez profundizar más en el tema de la persona. Entonces, por ahí dos sorpresas, una organización de la sociedad civil. Por otro lado, también podría ser un líder también de la farma, que además de ser un líder en cuanto a su rol, es un líder aspiracional que ha movido a toda una compañía para lograr un propósito, justamente. Entonces, él sabe de quién estoy hablando y lo esperamos próximamente. Perfecto. Miquel, vamos a cerrar para cumplir con los tiempos. Ya nos pasamos, pero bueno, gracias a todos por estar acá. Este fue el episodio 4 de Hacking Patient Centricity. Yo soy Andrés Oliveros, co-founder de Astrolab, y Miquel Novela, Pharma Innovation Voice. Nos escuchamos la siguiente semana. Cuídense, que estén muy bien y gracias. Bye bye.